Buenas tardes. Agradezco en primer lugar a Nexos esta posibilidad de compartir con ustedes algunos aportes acerca del tema por el cual nos han convocado. En primer lugar, debemos mencionar que la expresión pueblos originarios es una expresión que da cuenta de un concepto integral que alude a los pueblos que se encontraban en un territorio antes de un proceso de conquista o de un proceso de inmigración. De ahí que incluso nosotros en América definamos como pueblos originarios a los que se encontraban aquí antes de la llegada y del inicio de la conquista por parte de los españoles. Ahora bien, la denominación con la que se trabaja hasta dos documentos que son los que vamos a analizar en el derecho internacional alude a pueblos indígenas. Me interesa ir caracterizando algunas de estos aportes, específicamente en cuanto a aquello que ha permitido a partir de estos documentos pensar y trabajar acerca de nuevos temas y la identificación más concreta de lo que le corresponde a los pueblos indígenas. El primero que vamos a mencionar es el convenio 169 de la OIT. En este convenio se plantea que los pueblos indígenas tienen dos elementos objetivos y uno subjetivo. Por elementos objetivos dan cuenta de un hecho histórico que es la preexistencia de esos pueblos antes de los propios estados nacionales actuales. A un hecho actual, la existencia de instituciones propias en estos territorios, y a un elemento subjetivo que es la autoconciencia de la identidad, a la que puede o permite vincular ambos hechos, esto es, el histórico y el actual. Evidentemente, los pueblos indígenas son aquellos pueblos que descienden de pueblos que preexisten a los estados actuales y que hoy tienen o conservan en un todo o en algunas de sus instituciones la vida cultural, las construcciones y configuraciones sociales, los modos de vida, y por lo tanto da cuenta el criterio subjetivo de la autoconciencia que tienen los pueblos de su propia identidad y de la autoconciencia de que tienen instituciones propias. ¿Cómo vamos a caracterizar muy brevemente el proceso histórico hasta llegar a algunos temas de la actualidad? En principio, cuando se producen los hechos que generan la ruptura del orden colonial al proceso independentista en la América Latina, los nuevos gobiernos asumieron en un territorio que estaba habitado por pueblos originarios y que incluía territorios de pueblos no conquistados y en relación a los distintos pueblos, los estados establecieron políticas diferenciadas. En general, más allá de las diferencias propias de cada estado, hubo un denominador común. La definición seguía siendo como de pensar al sector de los pueblos originarios como de necesidad de tener una tutela estatal y que por lo tanto los nuevos estados se arrogaron todas las atribuciones para decidir sobre esos pueblos, la forma de vida de esos pueblos, sin tomar en cuenta la participación de esos pueblos en esas medidas. Por lo tanto, en muchos casos, o en la gran mayoría, los pueblos fueron sometidos a las leyes del Estado y
impidiendo de poder mantener, en algunos casos, en principio sus autoridades y luego su cultura, que incluía, obviamente, por ejemplo, su idioma. De modo tal que incluso hubo una fuerte resistencia por parte de los pueblos, pero lo cierto es que los estados nacionales se impusieron sobre los pueblos originarios y en algunos casos llegaron a no ser sometidos militarmente, pero a tener cierto grado de vinculación con los estados nacionales. Una vinculación de cierta tolerancia por parte del Estado hacia algunas de sus características. Lo cierto es que en general los estados nacionales durante el siglo XIX actuaron en general con un criterio de imposición de su autoridad sobre los pueblos. Cuando llega el siglo XX hay algunos cambios. En realidad, a partir de 1940, específicamente en un congreso que se registra en México, el Congreso de Pátzcuaro, los estados latinoamericanos definen incluso una denominación. Hablan del problema indígena, ¿no? Como una idea de un problema al que hay que asumir y que para resolverlo plantean en líneas generales políticas integracionistas. ¿Qué significa hablar de políticas integracionistas? Que buscan incorporar a los pueblos al Estado considerando sus especificidades, pero sin embargo este integracionismo es un modo de imposición, ¿bien? Porque de cualquier manera el pensar en integrarlos daba cuenta de avanzar sobre, por ejemplo, sus prácticas culturales, ¿no? Entonces, de esa manera no había algún reconocimiento de los pueblos, pero también es real que bajo la idea de integrarlos implicaba que pudieran o que debieran, mejor dicho, abandonar sus prácticas paulatinamente. También a mediados del siglo XX en toda América Latina se emprenden reformas agrarias que reconocen sujetos y tierras colectivas, pero ahí viene un problema, no como pueblos indígenas, sino como comunidades, sindicatos o cooperativas campesinas. Por lo tanto, vuelve a existir o a presentarse una marginación en la medida que los estados diseñan políticas agrarias y cooperativistas con el objeto de promover las actividades rurales, y si bien es cierto que en algunos países los pueblos originarios se sumaron a este proceso, fue una forma de sobrevivir, digamos, y de recrear su identidad, básicamente para, como su nombre lo indica, para intentar sobrevivir, digamos, no para justamente apropiarse de esto, pero al menos permanecer. A nivel internacional dijimos que va a haber cambios significativos hacia finales del siglo XX. El primer gran cambio se va a dar en 1989 a propósito del llamado Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Esa primera gran indicación por parte de organismo internacional sobre los pueblos indígenas es muy valiosa. Vamos a identificar algunas cuestiones, pero convengamos que llega hacia casi fines del siglo XX. Para el 2007 va a llegar el documento más significativo, que es la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
y que evidentemente marca un antes y un después en el reconocimiento de los derechos. Pensemos en la fecha, 2007. Allí de esa fecha data la Declaración de Naciones Unidas. O sea, que hace relativamente pocos años que hay un reconocimiento tan expreso en el derecho internacional y sobre el convenio y sobre la declaración es que vamos a identificar algunas cuestiones que nos parecen claves. De acuerdo al convenio 169 de la OIT, y también va a trabajarse en la declaración de la ONU, hay una fuerte presencia de los organismos internacionales para abarcar todos los campos que sean necesarios para el reconocimiento de derechos por parte de los pueblos indígenas. Trabajan desde lo económico, lo social, lo político, cultural, educativo, laboral, salud, justicia, seguridad. O sea, que estos documentos en realidad tienen mucho que ver con la vida en general de los pueblos y realmente fue muy necesario. Hay dos asuntos centrales que preocupan, digamos, en general en los documentos. Uno tiene que ver con el modelo de desarrollo que asume cada estado o el gobierno de turno, las demandas internacionales y lo que tiene que ver con la explotación de los recursos naturales, porque esto hace a una relación muy fuerte con la cuestión de la tierra, ¿bien? Y la explotación de la misma y la cosmovisión y el trabajo que tienen los pueblos sobre ella, que no necesariamente coincide en su mayoría con las visiones que tienen los estados hoy, ni los gobiernos hoy. La otra cuestión en relación a eso es el derecho que tienen los pueblos a definir las prioridades en el modelo de desarrollo que tienen, el derecho a su territorio y el derecho, ahí viene un punto fundamental, a su existencia e integridad física y cultural como pueblos. ¿Bien? Muchas veces esos derechos de tanto en la cuestión de la explotación de los recursos naturales como lo que tiene que ver con los derechos culturales son hoy algunos de los principales problemas que están enfrentando los pueblos. Seguramente no todos los estados han planteado lo mismo, pero lo real es que vamos a establecer algunas líneas en general en donde indudablemente el problema de la explotación de los recursos naturales de sus territorios, sumada a la defensa de sus derechos culturales, son hoy algunos de las situaciones que le tenemos que prestar más atención. Volviendo al convenio 169, el convenio señala que son considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el país o una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Y en la segunda característica central que señala el convenio, habla de la conciencia de su identidad indígena o tribal, que debe considerarse como el criterio fundamental para determinar los grupos sobre los que hay que aplicar justamente ese convenio. Fíjense, por ejemplo, que señala en la Declaración de las Naciones Unidas, digamos, se retoma esto que había sido planteada en el
convenio 169 y obviamente la Declaración de las Naciones Unidas es absolutamente clave. Sobre ella vamos a definir algunos puntos centrales. Fíjense que comienza diciendo que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. Esta idea es central. Son iguales a todos los demás, ¿bien? Pero al mismo tiempo tienen características propias, como también tienen todos los demás. Los pueblos, señala la declaración, contribuyen a la diversidad y a la riqueza de las civilizaciones y culturas que constituyen el patrimonio común de la humanidad. Además, se señala que se deja por completo de lado esa idea que fue muy presente durante muchísimo tiempo de la superioridad de determinados pueblos o individuos por origen nacional, por cuestiones raciales, religiosas, étnicas o culturales. Y dice claramente la declaración, todo eso es racista, es científicamente falso, jurídicamente inválido, moralmente condenable y además socialmente es injusto. Reconoce la declaración el respeto de los conocimientos, las culturas, las prácticas tradicionales que tienen los pueblos y que esas prácticas contribuyen al desarrollo sostenible y equitativo de la ordenada adecuación del medio ambiente. Y esto es algo muy interesante porque hay un reconocimiento expreso a las características de la vinculación que estos pueblos han tenido siempre con la tierra, ¿no? Con el valor de la tierra y especialmente con el cuidado de los recursos y el cuidado del medio ambiente. Las Naciones Unidas dicen que en la declaración que están preocupados por todas, y los denomina así, las injusticias históricas que se han dado desde la colonización en adelante. Se les ha sacado la tierra, se les ha sacado su recurso, se les ha sacado el derecho a actuar en relación a sus necesidades e intereses y señala que es urgente respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas que derivan de sus estructuras políticas, económicas, sociales, culturales, de sus tradiciones, de su historia, de su filosofía. Y especialmente, y lo dejo bien claro, porque esto es un tema que indudablemente me parece que es el tema que va a seguir continuando, el derecho a sus tierras, territorios y recursos. Y además reconocen que los indígenas tienen sin discriminación todos los mismos derechos humanos que han sido reconocidos en el derecho internacional, que tienen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, para el bienestar y para su desarrollo integral, y que también reconocen que la situación no es la misma en todos lados, sino que tiene que ver con las particularidades nacionales y regionales y también de las cuestiones de las diversas tradiciones históricas y culturales. Vamos a tomar algunos artículos que me parece que son los que marcan no solo una definición a partir del 2007, sino también de lo que tenemos que trabajar hoy en función de eso. En el artículo 7, por ejemplo, dice: las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona. Tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo.
Me interesa recalcar esta idea que las Naciones Unidas se instalan a partir de esta declaración. No serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia. Da cuenta entonces, al plantear esto, el pasado, digamos, y todo lo que han tenido que sufrir en las acciones de violencia que se han cometido en contra de estos pueblos. ¿Bien? Señala que no pueden ser sometidos a la asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura. Fíjense que nosotros habíamos mencionado en algunas etapas en el siglo XIX y en comienzos del XX de esto que era la asimilación o la integración. Y en definitiva lo que están señalando las Naciones Unidas es que los estados tienen que generar mecanismos eficaces para justamente prevenir y dice resarcir de todo acto que tenga por objeto o conciencia privarlos de su integridad, como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica. Fíjense que en general siempre hay dos temas que prevalecen. Uno es la cuestión de su tierra y la explotación de la misma en relación a sus recursos y a las definiciones para su explotación. Y la otra es la cuestión de la cultura, la cuestión de los derechos culturales para seguir evidentemente defendiéndolos. Hay otra cuestión que es toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos, y me interesa especialmente esta que remite a lo que empezamos nosotros señalando. Toda forma de asimilación o integración forzada. En definitiva, lo que está dando cuenta es de lo que pasó en el siglo XIX y en el siglo XX. ¿Qué pasa con los bienes culturales? Que era el otro punto que me interesaba marcar. En el artículo 11, la declaración señala: los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales o interpretativas y literaturas. Los estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres. Quiero detenerme brevemente en esto. En nuestro país, por ejemplo, el Museo de la Plata ha iniciado ya hace varios años la progresiva devolución de objetos de todo tipo que estaban en su poder, producto de distintas acciones por las cuales habían llegado ahí. Se las devolvió a los pueblos, a los actuales representantes de los pueblos, porque efectivamente habían sido tomadas especialmente en forma claramente violenta. Esta última semana de septiembre se produjo un hecho muy particular que tiene que ver nuevamente con el pedido hacia un museo europeo acerca de los restos y todo lo que tiene que ver con las piezas funerarias de un representante en su momento en el siglo XIX de los pueblos originarios, que su tumba fue profanada y se llevaron sus restos y junto con todos los objetos que estaban ahí y algunos restos más. Y entonces se viene allá hace años pidiendo que se devuelvan estos bienes. Y en definitiva, esto viene a dar cuenta de esta vinculación entre esta declaración del 2007 de Naciones Unidas y lo que hoy
algunos estados están haciendo y aún otros les cuesta realizar, que es devolver aquello que se llevaron en los momentos de conquista o de usurpación violenta de territorios y de objetos. En el artículo 17 de la Declaración dice: los individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable. Bien, por lo tanto, hay una especial consideración a esta idea de, como decíamos al comienzo, son exactamente iguales y tienen todos los derechos que tenemos todas las personas, pero tienen sus características particulares que deben ser respetadas. Para ir cerrando, debemos dar cuenta de una especial atención que da la declaración, que dice que hay que prestar particular atención a los derechos y necesidades de los ancianos, las mujeres, los niños y las personas con discapacidad. Bien, para que puedan contar con los mismos derechos y las mismas goce de beneficios que tienen el resto de los habitantes de esos estados. Señala que la cuestión de la tierra es una cuestión a ser debatida y que deben empezar todos los estados un proceso de diálogo que permita, habla de diálogo abierto, imparcial, transparente, para que se reconozcan las leyes, tradiciones, costumbres y los sistemas de tenencia. La cuestión del medio ambiente es absolutamente clave, básicamente porque los pueblos han hecho una defensa muy fuerte de sus recursos y de la explotación de los mismos. Y finalmente la cuestión del patrimonio cultural, en donde la declaración, en el artículo 31, señala: los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos, tradiciones, sus expresiones culturales tradicionales, sus ciencias, tecnologías, culturas, lo que está en sus recursos humanos, las semillas, las medicinas, ¿bien? Entonces es muy importante ese reconocimiento a las tradiciones culturales. Por lo tanto, la declaración finalmente tiene que ver con interpretar que los principios de justicia, de respeto a los derechos humanos, de la no discriminación, de la igualdad, de la buena gobernanza, de la buena fe, es lo que debe primar en todos los seres humanos, y por lo tanto los pueblos originarios deben también claramente ser comprendidos por ellos. Por lo tanto, esta declaración del 2007, que tiene pocos años, pero que efectivamente los estados están tratando de llevar adelante o de poner en discusión algunos de estos puntos para finalmente poder hacerlo como efectivamente corresponde en el sentido de la necesidad, obviamente, en particular de respeto a los derechos humanos en todo el mundo. Muchas gracias.